Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y cerrados los ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó en las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan buena cosecha. Son como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanas y hermanos, reciban un saludo cordial en este 15º domingo de tiempo ordinario. Son varios los motivos de nuestro encuentro. Inicialmente, por supuesto, la reflexión sobre el Santo Evangelio del día de hoy, pero también en algún sector del mundo cristiano, del mundo católico, hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, advocación mariana que recoge el sentir de muchos pueblos del mundo. También es un día importante hoy, porque un 16 de julio de 1849, San Antonio María Claret funda la comunidad de misioneros claretianos, quienes animan y lideran este servicio de la palabra de Dios. Comencemos nuestra reflexión haciendo una mirada de la realidad. El mundo en el que hoy vivimos es un mundo marcado por una tendencia a cerrar los ojos para no ver, o aún teniéndolos abiertos, no viendo las grandes problemáticas que la realidad social, política, económica, cultural y religiosa nos presenta. Estamos en un mundo marcado por tensiones en distintos órdenes de la vida que requieren una mirada cristiana, una mirada de fe. Tener oídos y no oír es una manera de llamar a la indiferencia humana, que se niega a percibir, a escuchar, a sentir los clamores, los gritos que sectores sociales empobrecidos, que sectores sociales marginados levantan para reclamar justicia y derecho. Así que tener ojos y no ver, tener oídos y no escuchar, es la tendencia del mundo, es la tendencia de la sociedad actual y del sistema cultural que rige la mayoría de vidas en la actualidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta dos importantes líneas que el Evangelio va a desarrollar, pero que antes vale la pena verlas en la realidad. Inicialmente, el sembrador salió a sembrar. Históricamente, con esta expresión tomada del Evangelio, hemos puesto nombre a este bellísimo relato que hoy hemos leído. Pero mucho más que un nombre, el sembrador tiene que ver con una persona que vive en la tierra, que vive de la tierra y que vive con la tierra. Hoy habría que preguntarnos en manos de quién está la tierra. Hoy habría que preguntarnos quiénes son los dueños y quiénes son los que aprovechan los recursos que la tierra tiene. ¿Son los sembradores? ¿Son los campesinos? ¿O son multinacionales que desarrollan proyectos agroindustriales a gran escala, ganadería extensiva y proyectos mineroenergéticos que devastan, destruyen y dejan infértil a la tierra? ¿En qué tierra va a sembrar entonces el sembrador? ¿En qué tierra van a vivir entonces los sembradores y las sembradoras? Es claro que en el sistema económico en que vivimos, la tierra representa uno de los renglones más significativos. Por eso, la tierra ha sido expropiada a los pequeños,
a quienes no tienen los recursos suficientes para hacerla productiva y ha pasado a manos del latifundista, del terrateniente, de la agroindustria, de la transnacional. Este texto nos plantea una segunda línea y es lo que el sembrador siembra, que en la explicación Jesús nos dirá es la palabra de Dios. Pero en la parábola el sembrador siembra semillas. Y hoy también podríamos preguntarnos qué está pasando en el mundo con las semillas. ¿Quién controla las semillas? ¿Cuándo las semillas dejaron de ser propiedad, patrimonio ancestral y espiritual de la humanidad para su alimento y comenzaron a ser patentadas y a ser expropiadas y a ser privatizadas y a ser comercializadas? Quien posee las semillas posee el poder de alimentar o también posee el poder de quitar el alimento. Quien es dueño de las semillas puede también ser generador del hambre y de la muerte por hambre, por malnutrición, por desnutrición en el mundo. Hoy las semillas, el control sobre las semillas está en primera lista de las transnacionales del mercado, de las transnacionales de la agroindustria, de las transnacionales monetarias y bancarias. No es falso que cada vez es más difícil encontrar y tener semillas nativas, semillas libres, semillas que no dependan de un permiso especial para ser sembradas. Así las cosas, el Evangelio nos pone en un terreno vital, el terreno de la producción de alimentos. Tierra y semillas son la base para la producción de alimentos que representan no solamente estómagos llenos, representan dignidad, representan libertad, representan soberanía, representan vida digna, representan reino de Dios. Pues bien, a partir de estas realidades del mundo moderno, veamos qué nos propone el Evangelio. Jesús, un gran maestro que sale de su casa, que sale de la casa donde se estaba alojando y con amor, con compasión, con cariño, enseña a una multitud de seres humanos que muy seguramente en la tradición de Mateo ya son campesinos sin tierra, personas desposeídas, personas empobrecidas, personas tiradas afuera por un sistema económico de entonces monárquico y favorecedor del latifundio, expropiador de tierras, expropiador de semillas, generador de grandes impuestos impagables para el pueblo. A ese pueblo, hermanos y hermanas, es a quien Jesús dirige estas palabras. Y con una bellísima parábola va diciendo qué es lo que hace un sembrador de trigo o de cebada, arrojando semillas generosamente y con la esperanza de recoger una cosecha. Sin embargo, una parte de esas semillas cae a la orilla del camino y corre grandes riesgos porque no penetra en la tierra y los pajaritos se la comerán. Otra parte caerá entre las piedras y allí no podrá echar muchas raíces y si brota el sol la va a quemar y desaparecerá. Otra parte crecerá, pero crecerá entre grandes espinos que la ahogarán y no le permitirán dar fruto. Y otra cayó en tierra buena y generó muchísimo fruto.
Muy pocos textos en el Evangelio están explicados por el mismo Jesús, pero de manera particular, en la construcción del Evangelio de Mateo, la iglesia primitiva ha colocado una explicación. Y esa explicación tiene muchísima validez, porque en ella se plantea que Jesús es el sembrador, que la semilla es la palabra de Dios y que los seres humanos y la sociedad somos los distintos terrenos en los que la semilla cae y en los cuales puede ser atrapada por los pajaritos o puede morir por falta de raíces, de radicalidad, o puede ser ahogada por los espinos que no le permiten crecer, o puede penetrar y generar vida plena, dar muchísimo fruto, gracias a las propiedades de los suelos, gracias a las propiedades del corazón que la recibe. Veamos entonces cómo Jesús enseña a través de una parábola mensajes profundos, cómo Jesús expresa todo un proyecto vital de salvación, de liberación, de dignificación a través de parábolas. Pues bien, las parábolas, que de aquí en adelante las vamos a encontrar varios domingos en el Evangelio, son construcciones de sabiduría para que la sociedad entera, no solo la gente más pobre, para que la sociedad entera entienda un proyecto mayor a través de la parábola de la siembra, del sembrador que sale a sembrar, de los distintos suelos de la semilla. Jesús está enseñando algo mayor, y ese algo mayor es un proyecto de vida digna, un proyecto de justicia, un proyecto de equidad, un proyecto de felicidad humana, un proyecto de respeto por los derechos, un respeto de convivencia con la creación. Así las cosas, no tenemos más que ponernos en camino, que levantarnos de nuestras cómodas posturas y salir a demostrar nuestra dimensión profética, también como semilla, también como sembradores, también como buena tierra. ¿Qué es eso? Es darnos la oportunidad de recibir con el corazón dispuesto, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, la palabra de Dios, el proyecto de Dios, y ponerlo por obra. ¿Y cómo lo podemos poner por obra? Un muy bonito ejercicio sería que todos los cristianos que escuchamos este mensaje nos pongamos a indagar de dónde vienen los alimentos, quién los produce, quién controla las semillas de los alimentos que llegan a nuestra mesa y que están en los supermercados, en las tiendas de nuestros barrios, veredas y pueblos. Es importante que nos preguntemos quiénes comen y quiénes no comen. Y quienes comen, ¿por qué pueden hacerlo? Y quienes no comen, ¿por qué no pueden hacerlo? ¿Cuál es la relación entre la producción de alimentos en el mundo, que hoy es bastante, que hoy es excesiva, y las cifras de muertes por hambre en el mundo, en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros vecindarios? ¿Cuáles son las cifras de malnutrición o de desnutrición? Esa sería una muy bonita reflexión
para los cristianos y cristianas de hoy, para quienes asumimos que el Evangelio, particularmente el Evangelio profético como el de hoy, ilumina nuestro andar. Finalmente, teniendo en cuenta que hoy la comunidad de misioneros claretianos celebra su aniversario, es importante valorar el carácter profético de la presencia claretiana en el mundo. Efectivamente, el carisma claretiano se ha empeñado no solo por tener ojos para ver, oídos para escuchar, por ir haciendo del mundo entero tierra buena para recibir la palabra de Dios, sino sobre todo ha querido testimoniar con amor en la historia por ya casi 2 siglos que el reino de Dios es posible y que el corazón humano se puede transformar, que los ojos se pueden abrir, que los oídos se pueden abrir también, para que la vida humana, la vida en este planeta, la vida con el planeta sea cada vez más posible, más justa, más digna. Que así sea.